Nos ponemos de pie para celebrar la Santa Misa. Nos hemos reunido en torno a ti, sentimos tu llamada, te queremos seguir. Tu palabra nos entregarás, eres maestro humilde que nos enseñarás. Celebramos tu amor que en cada Eucaristía se derrama, Señor, en manantial de vida. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia, la misericordia y la paz de Jesucristo el Señor esté con ustedes. Pidamos perdón a Dios por nuestros pecados. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo. Solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo. Oremos. Dios Todopoderoso, que tu gracia siempre nos preceda y acompañe y nos ayude en la práctica constante de las buenas obras. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro de la sabiduría. Oré y me fue dada la prudencia. Supliqué y descendió sobre mí el espíritu de la sabiduría. La preferí a los cetros y a los tronos, y tuve por nada las riquezas en comparación con ella. No la igualé a la piedra más preciosa, porque todo el oro comparado con ella es un poco de arena, y la plata a su lado será considerada como barro. La amé más que a la salud y a la hermosura, y la quise más que a la luz del día, porque su resplandor no tiene ocaso. Junto con ella me vinieron todos los bienes, y ella tenía en sus manos una riqueza incalculable. Palabra de Dios. Que descienda, Señor, sobre nosotros tu gracia, en la medida en que esperamos en ti. Que descienda, Señor, sobre nosotros tu gracia, en la medida en que esperamos en ti. La palabra del Señor es recta, y Él obra siempre con lealtad. Él ama la justicia y el derecho, y la tierra está llena de su amor.
Que descienda, Señor, sobre nosotros tu gracia, en la medida en que esperamos en ti. Nuestra alma espera en el Señor, y Él es nuestra ayuda y nuestro escudo. Señor, que tu amor descienda sobre nosotros, conforme a la esperanza que tenemos en ti. Que descienda, Señor, sobre nosotros tu gracia, en la medida en que esperamos en ti. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que cualquier espada de doble filo. Ella penetra hasta la raíz del alma y del espíritu, de las articulaciones y de la médula, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Ninguna cosa creada escapa a su vista, sino que todo está desnudo y descubierto a los ojos de aquel a quien debemos rendir cuentas. Palabra de Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Que el Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Jesús se puso en camino. Un hombre corrió hacia él y arrodillándose le preguntó: Maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Solo Dios es bueno. Tú conoces los mandamientos: no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio, no perjudicarás a nadie, honra a tu padre y a tu madre. El hombre le respondió: Maestro, todo eso lo he cumplido desde mi juventud. Jesús lo miró con amor y le dijo: solo te falta una cosa. Ve, vende lo que tienes y dalo a los pobres. Así tendrás un tesoro en el cielo. Después ven y sígueme. Él, al oír estas palabras, se entristeció y se fue apenado porque poseía muchos bienes. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: qué difícil será para los ricos entrar en el reino de Dios. Los discípulos se sorprendieron por estas palabras, pero Jesús continuó diciendo: hijos míos, qué difícil es entrar en el reino de Dios. Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de Dios. Los discípulos se asombraron aún más y se preguntaban unos a otros: entonces, ¿quién podrá salvarse? Jesús, fijando en ellos su mirada, les dijo: para los hombres es imposible, pero no para Dios, porque para Él todo es posible. Pedro le dijo: tú sabes que nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Jesús respondió: les aseguro que el que haya dejado casa, hermanos y hermanas, madre y padre, hijos o campos, por mí y por la buena noticia, desde ahora, en este mundo, recibirá el 100 por 1, en casas, hermanos y hermanas, madres, hijos y campos, en medio de las persecuciones. Y en el mundo futuro recibirá la vida eterna. Palabra del Señor.
Hemos rezado en la primera oración de la misa pidiéndole al Señor que su gracia nos preceda y nos acompañe, que nos ayude para que podamos practicar constantemente las buenas obras. Primero que partimos de una certeza: la vida de la fe se realiza por obra de la gracia. Es el Señor que gratuitamente establece un vínculo con nosotros y nos sostiene y acompaña, se adelanta y nos llama, nos precede y va sosteniendo nuestros actos de seguimiento y de voluntad y de libertad donados a Él. En segundo lugar, ¿de qué obras buenas se trata? Esto que queremos realizar de manera constante. Bueno, uno puede imaginar un montón de cosas dentro de la vida de la fe, la manera de vivir también la fe en las comunidades, en la vida concreta de cada uno. Y sería interesante que cada uno de nosotros hiciera, y si es posible en familia, se podría también apuntar algunas notas, cuál es la imagen que nosotros tenemos de lo que debiera ser la Iglesia, de lo que debiéramos ser los cristianos, ya que vivimos tiempos tan agitados en torno a la vida y a la presencia y la misión de la Iglesia en medio de esta sociedad, de esta cultura, que sería interesante que pusiéramos por escrito, casi también como un examen de conciencia, qué esperamos, qué pretendemos, qué exigimos de la Iglesia en general, la Iglesia entendida como todos los bautizados, como todos nosotros, y qué debiera ser en este mundo de hoy. Una manera de responder a las buenas obras. Claro que al hacer ese listado, seguramente va a surgir también cuál es el protagonismo de cada uno, de cada familia, de cada comunidad. ¿Cuáles son los indicadores que esperaríamos encontrar en comunidades que podemos decir son plenamente cristianas? ¿Cuáles serían indicadores de que esa comunidad, que esos cristianos están caminando bien? Pero expresarlo, decirlo. Y buscar en la palabra de Dios, como nos sugiere ahora, también orientaciones para esas buenas obras que la Iglesia y los cristianos debemos hacer. A veces hay un imaginario en el cual la Iglesia debe hacer muchas cosas. Se exige compromiso social que cubra los baches que dejan otras líneas de compromiso social, político, que tenga presencia cultural, educativa, que desarrolle la amistad social, es decir, un montón de cosas que se esperan mejor y que las podemos encontrar en muchas comunidades. Actividades con los jóvenes, con los niños, con las familias, ¿no? De todas estas cosas, ¿cuáles son las esenciales? ¿O de qué se nutren todas ellas? Bueno, las buenas obras se nutren de la palabra de Dios. Y lo primero que decimos es en la primera lectura del libro de sabiduría. Se trata, miren que pertenece a un libro del Antiguo Testamento, que señala como horizonte de virtud la sabiduría en la vida de las personas y en la vida de las comunidades. Se atribuye este texto a Salomón. Es interesante subrayarlo porque él es el rey y es la valoración que tiene el dirigente del pueblo. Oré y me fue dada la prudencia. Supliqué y descendió sobre mí el espíritu de sabiduría. Ahí hay una obra buena, una oración que pide prudencia y sabiduría. Y la valoración de eso, la preferí más que a los cetros y a los tronos. Las riquezas son nada en comparación con ella. No hay piedra preciosa que se iguale, ni el oro ni la plata, parecen arena y barro. ¿Ven? Todos son
elementos materiales que se comparan con la prudencia y la sabiduría. Y después, un salto más, en otro orden de valores. La amé más que a la salud y a la belleza, a la hermosura, más que a la luz del día. Su resplandor no tiene ocaso. Es decir, los bienes materiales y otros tipos de bienes, un escalón más arriba, y después la conclusión, que es abrazadora de toda la realidad. Junto con ella, que tiene prudencia y sabiduría, me vinieron todos los bienes, y ella tenía en sus manos una riqueza incalculable. El que tiene la prudencia y la sabiduría, lo tiene todo, dice el texto. Y todos los actos de la Iglesia, de las comunidades creyentes, también para el pueblo de Israel, debieran brotar de estas virtudes, de la prudencia y de la sabiduría, que, como ven, están sostenidas por la fe, ya que el creyente dice, oré y supliqué. También en el Salmo se dice, enséñanos a calcular nuestros años, prudencia, para que nuestro corazón alcance la sabiduría. Es una actitud que mira profundo, que no se deja distraer y aturdir por las miles de cosas cotidianas. El creyente es uno que sabe la medida de la vida humana, nuestra medida de fragilidad, de pequeñez, y para que nuestro corazón alcance sabiduría. El segundo momento podríamos atribuirlo a la palabra de Dios directamente. La lectura de la carta a los Hebreos nos habla de la potencia de la palabra de Dios. La palabra de Dios no es una cuestión azarosa en la vida del creyente y en las comunidades cristianas y en las familias cristianas. No es algo que se escucha solo en la misa o de vez en cuando. Debiera ser nutrir todo lo que hacemos, todas las decisiones que tomamos. Es necesario incorporar una dinámica de discernimiento a la luz de la palabra. Eso dice la carta. La palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que una espada de doble filo. Penetra hasta la raíz del alma y del espíritu, de las articulaciones y de la médula, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios trae un horizonte de resplandor que nos puede ayudar mucho a caminar. La palabra de Dios realiza la salvación en nosotros. El concilio se sirve la mesa de la palabra y la mesa de la Eucaristía. Un cristiano adulto es alguien que tiene una familiaridad y se acostumbró a nutrirse de la palabra. Ninguna cosa creada escapa a su vista, sino que todo está desnudo y descubierto a los ojos de aquel a quien debemos rendir cuentas. De ahí brota la prudencia y la sabiduría también. Entonces, las obras buenas tenemos dos orientaciones. La primera es virtud de la prudencia y la sabiduría. Otra obra buena, la palabra de Dios incorporada a nuestra dinámica de vida de fe. Por último, en el Evangelio de San Marcos, la síntesis de todo esto en la persona de Jesús. Si la Iglesia existe para algo, existe para presentar, para anunciar, para proponer, para acercar a Jesús, el Cristo. Jesús el Cristo, Jesús el Mesías, Jesús el ungido, Jesús el enviado, Jesús el Hijo de Dios hecho hombre por nosotros. Pero no como una cuestión del pasado, como una noticia ilustrada, sino también como prudencia, como sabiduría, como palabra de Dios presente, vivo, afirmamos, porque está presente. Dice el texto que Jesús se puso en camino. Posiblemente acá se alude, por supuesto, al camino a la cruz. Un hombre corrió hacia él y arrodillándose
le dice: Maestro bueno, ¿qué debo hacer para tener la vida eterna? Hay una actitud de reverencia, de respeto, de verdadera valoración de parte del hombre. Además le llama maestro, pero él quiere que le den la receta. ¿Cuántas oraciones tengo que hacer? ¿Qué sacrificios tengo que realizar? Quiere ser, acá posiblemente sería un fariseo, él quiere ser el autor de la salvación. ¿Qué tengo que hacer? Y Jesús dice: solo Dios es bueno. Y además, ya conoce los mandamientos. Y lo que le nombra es los mandamientos referentes al prójimo. No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio, no perjudicarás a nadie. Honra a tu padre y a tu madre. Todos estos mandamientos que tiene cada uno, su profundidad, y que lo hemos conversado muchas veces también en la homilía. Eso ya lo he cumplido, dice el hombre, desde mi juventud. Y el texto llama la atención sobre las miradas de Jesús. ¿Cómo fue esa mirada que el evangelista estampó aquí en el Evangelio? Lleva más de 2000 años leyéndose esto. Jesús lo miró con amor. Lo miró con amor, con comprensión, con aceptación, con la acogida cordial. Entró hasta el corazón del hombre, sintonizaron de verdad, vio la buena voluntad, un poco quizás distraída o que no alcanzaba a dar en el centro. Solo te falta una cosa. Deja todo lo que tienes, dalo, sé libre. Así tendrás un tesoro en el cielo. Después ven y sígueme. Lo llamativo de esta frase es que cuando los cristianos nos detenemos en ella, también en la predicación, los curas, en general se pone acento en la primera parte, lo que uno tiene que dejar, tiene que dar. Entonces nos distraemos en esto y quizás porque sea lo que más nos importa a todos. Vende todo lo que tienes, dalo. Pero el acento es en la segunda parte. Uno puede vender todo, dar todo, pero lo que le da sentido es la segunda parte. Ven y sígueme. El cristianismo es seguimiento de Jesús. No es hacer cosas, cumplir recetas, ni rituales, ni morales. Es seguir a Jesús. Claro que es tremendamente peligroso porque uno hipoteca su libertad cuando dice: lo voy a seguir. Y Jesús puede pasar por un montón de circunstancias que no son las que me gustan, no son las que yo diseñaría como un cuadro de pertenencia a una religión. Y la iglesia también, en la iglesia hemos cometido muchos errores en eso. Porque hemos hecho un cuadro de las cosas que se deben hacer y se ha perdido la personalización y el vínculo con Jesús. Seguimos a una persona viva y presente. Y cuando alguien dice: te seguiré, Señor, él puede ir por donde quiera. Y entonces dice que el hombre se entristeció y se fue apenado. La tristeza, saben ustedes, lo dice bien Santo Tomás de Aquino, la tristeza es lo que surge en la ausencia del bien. Cuando hay algo que es un bien para mí, no lo tengo, surge la tristeza. Bueno, él estaba en presencia del bien, en Jesús, el Hijo de Dios, vivo y presente. Pero era tal la maraña de cosas que tenía que él quería hacer, él quería disponer, y entonces se dio cuenta de que llevaba una carga muy grande y que le iba a ser difícil ser libre para seguir a Jesús. Otra vez la observación de la mirada de Jesús, mirando alrededor, tratando de establecer esa conexión personal con cada uno de los que estaban, les dijo a sus discípulos: qué difícil es para una persona, y dice un rico, entrar en el reino de Dios.
No solamente en la riqueza de las cosas materiales, sino uno puede ser rico en la autosuficiencia orgullosa, en el egoísmo, en el placer, en la vanidad, en el éxito, en el impacto social, la pertenencia cultural, la prepotencia política, la prepotencia cultural. Es decir, no solamente se puede ser rico esto, hay un montón de cosas que pueden constituir un peso para seguir a Jesús. Y entonces los discípulos dicen, qué difícil es esto. Y Jesús les dice, pero para Dios todo es posible, apelando al relato de Génesis. Pedro le contestó, pero si nosotros hemos dejado todo y te hemos seguido. Entonces Jesús, en el diálogo con los discípulos y también con nosotros hoy, redobla la apuesta. El que de verdad haya dejado todo y sea libre para seguirme, en este mundo el 100 por 1 y la comunión de vida eterna con el Padre Dios. En esto no se puede entregar un comprobante, es una propuesta justamente a la libertad de las personas. ¿Quién lo comprueba que es así? Solamente aquel que es libre, solamente el que lo sigue. Es una experiencia personal, también que se puede hacer en familia, es una experiencia personal y personalizante que se puede hacer en una comunidad de fe. Pero hay que hacer la experiencia. Como los discípulos cuando Jesús les dijo, vengan y lo verán. Ellos fueron, lo vieron, se quedaron con Él todo el día. De modo que las obras buenas que decíamos al comienzo, para la cual le pedimos al Señor su gracia, que nos preceda y acompañe, tienen que ver primero con el cultivo de virtudes humanas, como la prudencia y la sabiduría, pedidas a Dios como don. Oré y supliqué, dice el texto. Segundo, en una actitud de fe abierta a la palabra de Dios viva y eficaz, que en cada momento de nuestra vida nos permitirá caminar seguros detrás del Señor. Y tercero, la propuesta no es qué debo hacer, y nos inventamos un montón de cosas, tanto personalmente como comunidades eclesiales inventan un montón de cosas, cuando la realidad del cristianismo es lo más fácil como propuesta. Ven y sígueme. Que la gracia del Señor nos preceda y acompañe y haga de todos nosotros, de nuestras familias y comunidades, verdaderas realidades cristianas, o sea, que seguimos a Jesús el Cristo. Digamos nuestra profesión de fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos. Subió a los cielos, está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados. Presentamos las intenciones de nuestra comunidad. A cada intención respondemos, te lo pedimos, Señor. Te lo pedimos, Señor. Por los que anuncian la buena nueva, para que vivan su vocación con alegría, guiados por la fuerza de tu palabra. Oremos. Por nuestra patria, para que trabajemos para lograr una sociedad digna y justa. Oremos. Te lo pedimos, Señor. Por los pobres, los enfermos, para que encuentren en Jesús su fortaleza y en sus hermanos la ayuda oportuna. Oremos.
Estas intenciones y aquellas que guardamos en nuestro corazón te las presentamos, Padre, por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Podemos tomar asiento. Elegiste, Señor, para quedarte, frutos simples surgidos de la tierra, pan y vino sembrados por el hombre, y que pueden estar en cualquier mesa. Que sepamos, Señor, ser tu pan bueno, nacido de la espiga verdadera, hoy trayendo espigas y racimos, nos llegamos, Señor, hasta tu mesa, para unir a la ofrenda de tu Hijo el gozo y el dolor de la cosecha. Que sepamos, Señor, ser vino bueno y apagar en el mundo las tristezas. Oremos para que este sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Junto a las ofrendas del pan y del vino, quisiera unirme en oración con ustedes. Hoy se cumplen el segundo aniversario de fallecimiento de un hombre que trabajó mucho por la palabra de Dios y que gracias a su trabajo de toda la vida y especialmente unos 30 años muy específicos, logró que el texto que programamos en la liturgia sea entendible, ya que es una traducción de la escritura hecha de los originales al castellano más argentino. Esa versión se llama Libro Pueblo de Dios y el que trabajó intensamente en eso es Monseñor Armando Leborati, y hace 2 años que murió y rezamos por él para que Dios le devuelva el 100 por 1 y la vida eterna por todo este trabajo que hizo, no solo para Argentina, sino para muchos otros países también que la tomaron a esta traducción para la liturgia. Te ofrecemos, Señor, estos dones con un corazón libre y generoso, para que tu gracia nos purifique por estos misterios que ahora celebramos, por Jesucristo nuestro Señor. Señor, esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario darte gracias, Padre, por Jesucristo, tu Hijo amado. Por Él que es tu palabra hiciste todas las cosas y lo enviaste para que, hecho hombre por obra del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. En cumplimiento de tu voluntad para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso con los ángeles y santos te cantamos. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en el cielo. Santo, santo, santo es el Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan
te dio gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Mario y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que ya se durmieron en la esperanza de la resurrección. Ten piedad de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios y Madre nuestra, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Dejemos que el Espíritu Santo Dios nos ayude a rezar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Danos hoy nuestro pan de cada día. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesús, que dijiste a tus apóstoles: les dejo la paz, les doy mi paz. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, este es Jesús, a quien hemos decidido seguir. Es el Cordero que quita el pecado del mundo. Felices los invitados a la mesa del Señor. Queremos ser, Señor, servidores de verdad, testigos de tu amor, instrumentos de tu paz. Queremos
Queremos ser, Señor, servidores de verdad, testigos de tu amor, instrumentos de tu paz. Convéncenos que por tener un Padre Dios somos hermanos. Su voluntad es que haya paz, justicia y paz van de la mano. Queremos ser, Señor, servidores de verdad, testigos de tu amor, instrumentos de tu paz. Queremos ser, Señor, servidores de verdad, testigos de tu amor, instrumentos de tu paz. Enséñanos a perdonar para poder ser perdonados. Recuérdanos, porque tu amor quiso morir crucificado. Queremos ser, Señor, servidores de verdad, testigos de tu amor, instrumentos de tu paz. Queremos ser, Señor, servidores de verdad, testigos de tu amor, instrumentos de tu paz. Queremos ser, Señor, servidores de verdad, testigos de tu amor, instrumentos de tu paz. Oremos. Padre, humildemente te pedimos que así como nos alimentas con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, nos hagas partícipes de la naturaleza divina, por Jesucristo nuestro Señor. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día que el Señor esté con ustedes. Los bendiga Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Podemos ir en paz. Que Dios les conceda un feliz domingo. Virgen de la esperanza, en nuestra marcha danos tu luz. Queremos ir contigo por el camino que abre la cruz.